Esquina 32 presenta Redes del Poder. El espacio de análisis y críticas sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento. Redes del Poder. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Redes del Poder. Soy Adán Mondragón, reportero de Esquina 32, y me acompaña esta noche, como todos los lunes, a las 7 de la noche, Enrique García, periodista independiente desde hace ya algunos ayeres aquí en esta ciudad fronteriza. Enrique, vamos, si te parece, a escuchar un momento que ha marcado la política en el país, no solo en la ciudad de Tijuana, no solo en el PRI, pero que sí ha sido un parteaguas, pienso, de lo que hoy pudiera haber sido si Luis Donaldo Colosio hubiera llegado a la presidencia de México. Vamos a escuchar este extracto que obtuvimos de su discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución, frente a todo el priismo y todo el corporativismo, ¿no? del PRI, del revolucionario institucional, en esa tarde del domingo del 6 de marzo, Enrique. Gracias por la invitación. Adelante, vamos a verlo, es una pieza extraordinaria. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Enrique, un discurso que sigue muy vigente en la política actual y que, pues, tú estuviste ahí, tú lo viviste de otra manera. ¿Cómo fue estar escuchando ese discurso? ¿Para ti qué significó esta situación? Una novedad. Efectivamente me tocó estar ahí en la Plaza de la Revolución en esa ocasión, con el arranque de campaña de Luis Donaldo Colosio, con un grupo de periodistas bajacalifornianos que acudimos a la cobertura de un evento que era tradicionalmente el evento más importante de la vida política del país en un régimen de partido único, ¿no? Donde el hombre que era candidato a la presidencia era virtualmente el presidente, próximo presidente de la República, ¿no? Sí. Así que, efectivamente, un discurso además de rompimiento con la narrativa predominante, hasta que llegó él a hacerse cargo de esa parte del proceso en calidad de candidato, un discurso fuerte, incluso en aquellos momentos fue visto como un discurso de rompimiento con
con el gran elector que, como todos sabemos, ha sido siempre el presidente de la República, y en este caso, bueno, pues el presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari. Un discurso que tenía que ser así porque en los nuevos tiempos de la vida política del país era claro que se avecinaba una transición. El desgaste del partido hegemónico era, me parece que más que claro, así que quien llegase de candidato tenía que romper algunos moldes, por lo menos en el terreno del discurso, y eso es exactamente lo que hizo Luis Donaldo Colosio. Romper con una propuesta de una reforma política de fondo, un rompimiento con formas tradicionales del ejercicio de la práctica política, digamos que una especie de nuevo pacto con la sociedad. Esencialmente fue su bandera, digamos que un discurso a favor de los pobres, por así plantearlo, ¿no? Así, si queremos ver un paralelismo. Sí. Y retomar nada más dos frases que menciona Luis Donaldo Colosio y que pues están muy vigentes, ¿no? En esta forma de gobierno, y es el tema del acotar el poder y el actuar del presidencialismo y no estar al margen de la ley, ¿no? Y bueno, para no meternos ya a más profundidad con el tema del discurso de este 6 de marzo, luego viene la visita a Tijuana y lo que ya todos conocemos, ¿no? Ahí también te tocó estar en ese famoso meeting en Lomas Taurinas. Ahí ¿cuál fue, pues, tu sentir? Porque también estuviste ahí presente y pues quién mejor que un periodista como tú que nos cuente de viva voz lo que sucedió ese miércoles 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas. Mira, claramente la muerte de Luis Donaldo Colosio, el solo atentado, fue por supuesto un evento de gran magnitud para todo el gremio periodístico que por primera vez estaba asistiendo a un acto que se pensaba o que se creía era impensable y solo propio de los tiempos del canibalismo político, del régimen surgido de la revolución, cuando alguien era capaz de atreverse a matar a un presidente o a un candidato presidencial. Un magnicidio, pero que nos tocara a los tijuanenses. Eso fue como fenómeno, como acontecimiento, fue un hecho impactante para toda la comunidad, no solo quienes estaban presentes en Lomas Taurinas y quien cubría toda esta gira de trabajo del candidato, porque de golpe y porrazo, en un instante quedaba claro que se caía algo. No solamente caía Luis Donaldo Colosio después de haber recibido el balazo en la cabeza, sino caía el régimen, ¿no? Era un anticipo de una caída de régimen. El PRI, particularmente de Baja California, había estado viviendo momentos muy complicados. Acababa de perder por primera vez la gubernatura. En Baja California, donde surge el primer gobernador no priista de la historia. Había un priismo agraviado, para usar las mismas palabras de Luis Donaldo Colosio, y cosas de la vida. Luis Donaldo Colosio era el más aborrecido por los priistas, sobre todo los de Tijuana, bueno, de todo el estado. Muchos priistas que veían a Luis Donaldo Colosio, su líder nacional de partido, lo veían como un traidor. Hubo un rompimiento, hubo una rebelión interna dentro del PRI, y que después tenía que aceptar a ese hombre al que consideraban traidor por haber entregado el poder del priismo al PAN, el enemigo de toda la vida, y después tener que abrazarlo y apoyarlo como su candidato presidencial. Esa fue una experiencia severa, difícil,
para el priismo de Baja California particularmente. Pero independientemente de lo que esto pudiese haber representado para el PRI como agravio, el asesinato, lo cierto es que también implicó o significó una sacudida para la comunidad de Baja California, que atestiguaba asombrada el asesinato de alguien de tal nivel y anticipaba, o por lo menos había una preocupación y una interrogante de qué iba a pasar después de ese asesinato. Hubo una confusión, hubo una gran interrogante sobre ¿y ahora qué nos va a pasar como nación? ¿No? Sí, sobre todo porque también ya estaba este levantamiento de, pues en otros estados ya, como lo dices, había inconformidad con la designación de Colosio. Incluso también algunos empezaron a especular que fue el propio Salinas quien lo manda a asesinar. Otros dicen que no, que fue quien lo preparó, para llevarlo de la mano precisamente a la presidencia de la República, y que pues quien prepara a un hijo para llevarlo a su muerte, ¿no? O sea, no. Pero bueno. ¿Qué más podemos rescatar del discurso que dio en Tijuana en aquella ocasión? ¿Tú tienes algo que te haya quedado muy grabado? Ya en Lomas Taurinas. Mira, a mí me parece que el discurso de Luis Donaldo Colosio, habiendo sido un mensaje de rompimiento con las viejas formas, se convirtió en un mensaje de esperanza para quienes todavía creían que el priismo se podía salvar y que el régimen de partido en el poder podía transitar, sobre todo después de un escenario nacional enrarecido por el conflicto con Manuel Camacho Solís, que hubiera querido ser candidato presidencial, luego el ruido que le genera al propio presidente de la República, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, que era un hombre importante en la vida política nacional, un personaje dentro de la vida política nacional, y previamente, bueno, pues el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, sí. un jerarca de la iglesia que despachó, fue el pastor de los católicos de Tijuana antes de haber sido designado, ¿no?, el cardenal, y trasladado a otra región del país. Él seguía siendo, para muchos efectos prácticos, un jerarca católico de los tijuanenses, o de la comunidad católica tijuanense. Entonces, el asesinato de él también tuvo un impacto importante en los tijuanenses. En la sociedad tijuanense. Pero si los ves todos en conjunto, suman un tramo de 10, 18 meses, 12 meses de complicaciones, de violencia. La violencia atribuible al narco fue más que evidente por aquellos días. A partir del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, marcó, me parece, otro momento significativo. Ya el narco comenzaba a manifestarse con más claridad en el panorama nacional, no de manera tan generalizada como ha sido en los últimos años. Sí. Pero tú sumas todo, finalmente es un tramo con grandes expresiones de violencia, ¿no? Desde el asesinato de Posadas Ocampo, el asesinato de Ruiz Massieu, el conflicto interior en el PRI por la candidatura, lo de Manuel Camacho Solís, el surgimiento del ejército zapatista y el asesinato finalmente de Luis Donaldo Colosio en Tijuana, que marcó también la imagen de la ciudad. No debemos olvidar que Tijuana ha estado marcada con una imagen negativa durante décadas, primero como la ciudad del vicio y la prostitución, que es una etapa que se vivió aquí, luego la violencia del narco por ser la sede de un cártel del narco y muchas otras cosas. Y ya pues finalmente digamos así, la joya de la corona, mal dicho, pero tiene que ser así porque pues el magnicidio ocurre en Tijuana, entonces eso ya le da más énfasis
al tema de la violencia en la ciudad de Tijuana, y pues desgraciadamente desde ahí ya, como bien lo comentas, hizo tambalear al panismo de Baja California. Sí, no esperaba de pronto ser colocado en la mira como los responsables del asesinato, porque de hecho hubo acusaciones. Porque ya además era el 5º año de gobierno, ¿no?, de Ernesto Rufo, que fue electo primer gobernador de la oposición del PAN en 1989. Y le tocó a Héctor Osuna Jaime como alcalde de Tijuana. ¿No? Y enfrentar acusaciones de Diego Valadez por parte de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que ustedes lo mataron. Sí, los señalamientos muy directos, ¿no? Sí, bastante directos. Y que pues al final no se comprobó. Es un caso que, como se dice coloquialmente, fue muy manoseado. Bastante manoseado. No hay claramente una situación, una línea más precisa que nos haya contundente. Dicho, sí, contundente, que nos haga pensar, es que fue por esto y por esto. La verdad es que no. Mucho se ha hablado, mucho se va a seguir hablando, y bueno, yo creo que seguimos en un país violento, que se ha serenado en algunos momentos, y que ahora estamos en un momento muy álgido también de violencia. En la ciudad de Tijuana, pues desgraciadamente ocupamos uno de los primeros lugares en asesinatos. Pues las autoridades dicen que es una pugna entre grupos delincuenciales. Sin embargo, pues no ha sucedido pues gran cosa para detener o frenar esta situación, pero creo que ya estamos tomando otro rumbo de este tema. El tema de el asesinato de Colosio también fue pues una manera distinta de hacer o de designar a candidatos en todos los partidos, ¿te parece? ¿O seguimos como antes en el tema de la selección de los candidatos, sobre todo en el tema presidencial? Claro. Mira, creo que el tiempo nos ha venido demostrando que hay cosas, que hay dinámicas, que hay procesos que no cambian en la vida de los partidos, independientemente del color, ¿no? Las cúpulas políticas de este país, repartidas en los partidos predominantes y los que se van creando, finalmente se replica y se reedita. Y lo que estamos viendo hoy es esencialmente una reedición de viejas formas de hacer política, me parece que solo pintadas para dar la impresión de nuevas formas. Pero en la designación de candidatos de este proceso electoral me parece que hemos visto formas justamente del mismo tipo y de la misma característica de procesos electorales anteriores. Sobre todo en el tema de presidencial, ¿no? En el tema de la designación de candidatos, lo vimos con Claudia Sheinbaum, un tanto también en la selección de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, que es Xóchitl Gálvez. Y pues bueno, Movimiento Ciudadano tiene también ahí un bateador emergente, porque que es Jorge Maínez, porque originalmente el candidato iba a ser Samuel García, gobernador de Nuevo León, y bueno, ya vimos que no prosperó esa candidatura. Jorge tuvo que salir como bateador emergente Jorge Maínez en sustitución de Samuel García. Y Enrique, vamos a entrar ya de tema, ya de fondo al tema electoral ya en Baja California, donde el próximo 2 de junio vamos a elegir a 25 diputados locales y por primera vez a 7 alcaldes en el estado, porque anteriormente eran 5, hoy ya le sumamos a San Felipe y San Quintín. ¿Qué te parece este tema de las alianzas que poco a poco se han ido fragmentando?
tenemos cada vez más aspirantes, más participantes, los mismos partidos. Primero iniciamos con una alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Solidario de Baja California, junto con Fuerza por México y la edición Baja California. Estos 4 partidos jugarían contra la alianza de Fuerza y Corazón por Baja California, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que finalmente pues se fragmentan y ya cada uno va por su cuenta, ¿no? A excepción de Morena, que sí va con el Partido Fuerza por México en su edición Baja California, porque desde un principio se dijo que el Partido del Trabajo iría aquí en Baja California compitiendo pues con sus propios candidatos. ¿Cómo ves esta situación y qué podemos esperar de este proceso electoral en Baja California? Muy interesante lo que ha ocurrido en el caso baja californiano, porque se ha evidenciado que predominaron finalmente los intereses de grupos y los intereses personales. Porque en el fondo las negociaciones tienen que ver con qué espacios de poder cede un partido, cuántos quiere el otro, cuántos está dispuesto a aceptar el partido dominante dentro del proyecto de alianza. Y las formas también importan, por supuesto, pero en el fondo todo es el reparto de las posiciones, ¿no? Entonces, al no ponerse de acuerdo en la cantidad de espacios que el partido predominante está dispuesto a ceder, bueno, se pone en manifiesto que lo que domina el interés del proyecto es el interés de grupo, el interés de unos cuantos, y no necesariamente el gran interés de poder ofrecer una planilla, una propuesta atractiva, interesante, vendible, con un buen perfil, sobre todo para los cargos más altos, ¿no? De presidentes municipales, de diputados, etcétera. El resultado y la consecuencia será la dispersión del voto, por supuesto, el debilitamiento de las fuerzas de oposición que pudiera haber en el día de la elección como propuesta general. Y si tú revisas el caso de los otros partidos involucrados en el proyecto de alianza, del resto, dominó precisamente el interés de unos cuantos y de un grupo y de las jerarquías de siempre, ¿no? Los dueños de los partidos, porque en resumidas cuentas de eso se trata. ¿Quién es el dueño del partido en un momento determinado? Él y su corriente y su grupo son los que dominan y ellos determinan verdaderamente qué es lo que debe estar por encima de todo lo demás para que les satisfaga y estén de acuerdo con una alianza, que a ellos les tiene que beneficiar, si no, no les sirven, no les conviene. Enrique, tocaste un punto así medular, la dispersión del voto. ¿A quién le favorece la dispersión del voto en una entidad donde cada vez el abstencionismo es mayor? Sobre todo en estas elecciones donde no está en juego pues la gubernatura. Quizá la participación puede incrementar un poco porque está en juego también la presidencia de la República. Eso a veces favorece, sobre todo en la elección anterior, la quiero traer como ejemplo a Baja California, con la votación de el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Si bien fue una votación muy alta la que llevó al presidente al poder, 30 millones de votos más o menos, en Baja California sí hubo una participación copiosa, pero no fue la mejor. Y yo creo que pues ha habido, salvo en las elecciones de la gubernatura aquí en el estado, me parece que hay cierta apatía de parte de los ciudadanos por participar en estos procesos electorales, y platicando con algunos
investigadores del COLEF, pues no ven que vaya a haber una mayor participación, ¿eh? Por más que en el Instituto Electoral estén promoviendo la participación ciudadana, por más que estén poniendo ahí algunos programas de muestreando, digamos, a los candidatos a través de este programa de candidatos conóceles, creo que no sé si les vaya a funcionar, pero lo que señalan los investigadores del Colegio de la Frontera Norte es que pues se ve muy poca muy poco probable que haya un aumento en la participación ciudadana. Pero te decía, ¿a quién le conviene, a quién le beneficia la dispersión del voto? Me parece que a Morena, claramente, ¿no? Al partido en el poder. Al partido en el poder. Tú sabes que en las elecciones presidenciales las figuras que jalan la marca en un proceso electoral son las figuras de los candidatos presidenciales. Estamos viendo un proceso electoral diferente. Hoy ya tenemos de manera conjunta procesos electorales locales y federales, ¿no? Eso también va a ser interesante analizarlo luego del resultado electoral, porque aun cuando el presidente López Obrador no va a estar en la boleta en esta ocasión, sí sigue teniendo una presencia clara, ¿no? Todas las mañanas. Y una influencia evidente, me parece. Todas ¿no? las mañanas, sí. Luego entonces, creo que el presidente López Obrador va a estar presente en la elección y creo que eso se va a notar. El partido del presidente tiene en algunas entidades del país una tendencia a la baja, pero finalmente Morena sigue prevaleciendo y predominando. En el caso baja californiano, bueno, pues Morena, la elección presidencial no representa gran cosa porque normalmente Baja California tiene poco rendimiento electoral. Un porcentaje mínimo en el contexto del resultado nacional, porque el peso de las elecciones se concentra en el Estado de México, en Jalisco, aquella región. Veracruz. Finalmente, Y el mismo distrito, bueno, hoy Ciudad de México, ¿no? el mercado electoral para todos los partidos es esa zona, esa región del país. En el centro y el sur del país. Así es cierto. Y es donde concentran la mayor cantidad de presupuesto, el mayor esfuerzo de promoción y propaganda de los partidos se concentra en esas zonas porque su rendimiento electoral más importante y decisorio se produce justamente en aquella región. Baja California no pinta en el contexto nacional, por eso... Sí, representa por mucho un 3% de la votación nacional, entonces es un margen que pues prácticamente reducido. No pinta. Aún si Morena arrasara este proceso electoral en Baja California, que no va a ser de esa manera. A eso quiero llegar. ¿No? Porque, como me la pongan, creo que la fuerza que tiene o que ha adquirido el Partido del Trabajo con Jaime Bonilla Valdés a la cabeza ha sido creciente. No, por supuesto, no creo que al Partido del Trabajo le alcance para alzarse con triunfos importantes, aunque tal vez logre un crecimiento general de la votación a favor de este partido, y eso creo que era o sería el compromiso de Jaime Bonilla con la dirigencia nacional del PT, y eso explicaría la razón por la que el PT nacional le entrega prácticamente el partido a Jaime Bonilla, y creo que lo ha hecho crecer. Bonilla viene con el resultado de un trabajo efectuado a través de la gubernatura de 2 años, y con la presencia y la capacidad de organización y movilización que ha ido acrecentando en los últimos meses. Así que sí, esperaríamos un crecimiento de la votación a favor del PT, seguramente. El rompimiento del PAN y el PRI, por ejemplo, en el proyecto de alianza, y también del PRD, eso fragmenta la posibilidad de que Morena tenga enemigos fuertes en el día de la jornada electoral. Sí. Mira, Enrique, tocaste un tema importante en este tema de las alianzas y en el trabajo que está haciendo, valga la redundancia, el Partido del Trabajo. Es el único partido que yo he estado viendo que está caminando el territorio. Entonces yo creo que sí, por ahí sí va a haber un poco de
de aumento en el porcentaje de la votación, porque veníamos de líderes petistas como Julio César Vázquez, como José Refugio Cañada, y en Ensenada con Armando Reyes Ledesma y Claudia Gatón, que ya se fue al partido de Morena, que estaban pues prácticamente administrando la votación que les generaba el grupo de petistas que ya tenían controlados y sus zonas de influencia, ¿no? Entonces yo creo que, como dices, les arrebata Jaime Bonilla este grupo de petistas, o a lo mejor no se los arrebató, pero pues sí se hizo de ellos, ¿no? Y aparte está empezando a trabajar otras zonas que a lo mejor estos personajes que acabo de mencionar pues no tenían trabajado. Está haciendo la chamba en la calle a través también de personajes como Marco Antonio Blázquez y Sergio Moctezuma, que a muchos nos podrán caer bien o nos podrán caer mal, pero están haciendo su trabajo en calle. Ahora, quiero también abordar un tema que me parece que detectaron tanto Morena en el estado, quiero decir la gobernadora Marina del Pilar, porque es realmente la líder moral de Morena en el estado, y el partido que es la segunda fuerza política en el estado, que es el partido Encuentro Solidario, que no es otra cosa más que los janquistas, más otro grupo de seguidores, ¿no? Detectan este crecimiento y yo creo que pues sí hay un acuerdo ahí de frenar o que no les vaya a dar un susto Jaime Bonilla el día de la elección, porque pues sabemos, tú y yo que ya tenemos varios años reporteando, y pues los que no lo saben, pues ahorita lo van a saber, es que hay un enfrentamiento entre Jorge Han, que es el líder del Partido Encuentro Solidario, y Marina del Pilar, que es la líder moral de Morena, frente a Jaime Bonilla. Hay un enfrentamiento entre estos personajes y yo creo que esta situación del rompimiento es más que nada para tratar de impedir ese crecimiento. No sé, tú cómo ves a mí me parece que hay una coincidencia de intereses en ese sentido, ¿no? ¿A quién le interesa que Jaime Bonilla le pueda dar un susto a Morena? ¿A quién le interesa que crezca? Bueno, por lo pronto debo decirte que hay un sector que se siente agraviado con el ejercicio de gobierno de Jaime Bonilla y que preferiría apoyar en última instancia a Morena o si acaso una alianza opositora que pudiera impedirlo hubiese surgido con un candidato fuerte, lo que no ha ocurrido en el caso de Baja California, porque la alianza que se anunciaba como la oposición finalmente se resquebraja al romperse la alianza PAN, PRD y Partido Revolucionario Institucional. Se queda entonces como partido fuerte el PES, efectivamente. Claramente es una fuerza política que no se puede desdeñar. El que hayan roto formalmente la alianza no significa que no puedan trabajar de manera conjunta y bajo cuerdas con una especie de acuerdos, ¿no? No será la primera vez que el partido del ingeniero Jorge Hanron trabaja de manera en una alianza de facto. Lo ha hecho con el PAN de Kiko Vega, por ejemplo, ¿no? En el poder. En aquella famosa... En aquel famoso triunfo de Jorge Astiazarán en la alcaldía de Tijuana y pues Kiko Vega en la gubernatura, ¿no? O sea, ahí no era la primera vez, pero ya se hablaba del voto cruzado y en ese momento se dio y se interpretó de esta manera, ¿no? Sí, tampoco son raros ese tipo de acuerdos. Sí, siempre han existido. Y no estoy diciendo que lo exista en este momento, una alianza de facto entre ellos y la fuerza política de Morena con un segmento del PAN dentro de Morena, ¿no? Es que ya vimos
Ya aquí en Baja California hay varios PAN, la fracción de los quiquistas, los de Osuna Millán, o sea, ya hay una fragmentación, ¿no?, del Partido Acción Nacional, que fue hegemónico, por lo menos hasta el gobierno de Kiko Vega, y estuvieron gobernando por 30 años Baja California. Entonces, ¿crees que Jaime Bonilla se equivocó en romper con Marina, en confrontarse o no, en no reconciliarse con Marina del Pilar, buscar acercamiento con ella? Si tú le preguntas directamente a Jaime Bonilla si se equivocó, creo que claramente él te va a decir que no, ¿no? Yo acabo de escuchar una declaración de Marco Blázquez, que es una de las figuras visibles del petismo en este proceso electoral, cuando afirma, hace justo dos días máximo, que el partido Morena se llenó de tlacuaches de alguna manera, ¿no? Una declaración muy del estilo de Marco Blázquez, Sí. que es rudo, es un candidato muy combativo y además gusta de decir ese tipo de cosas. Sí. Finalmente Jaime Bonilla va por lo que él considera legítimo, pelear por una visión, la que él por supuesto encabeza, representa, y pelear contra un partido del que fue parte, reclamar lo que siente que le pertenece aún dentro de Morena, o a partir del esfuerzo que él efectivamente efectuó como uno de los fundadores del movimiento en Baja California, o uno de los impulsores de Morena. Entonces va reclamando lo que él considera se le debe, lo que él considera es justo. Jaime Bonilla Valdés es un hombre, por supuesto, controversial, de eso no cambia, no va a cambiar. Lo que él representa políticamente es una representación de sí mismo. Es Jaime Bonilla el que habla, no es ni siquiera un partido, es una visión, ¿no? Entonces, calificar nosotros si es justo o no, por ejemplo, pues eso va a depender de la óptica. Él va por lo que él considera justo y claramente no está dispuesto a permitir que alguien intente arrebatarle eso que él reclama, que siente que reclama con justicia. Jaime Bonilla, como todos sabemos, hizo un ejercicio de gobierno de luces y sombras, un gobierno de controversia. Muy controversial. Como gobernante tomó acciones que solamente un hombre como Jaime Bonilla habría podido tomar desde la gobernatura de Baja California. Y en ese proceso lastimó a mucha gente. Sí, ¿no? dejó muchos heridos en el camino. Dejó muchos heridos en el camino que por supuesto no van a estar a favor de él, ¿no? Claramente. Entonces, yo creo que también razonablemente el ingeniero Jaime Bonilla no puede ni debe esperar grandes resultados a favor del PT, más que la productividad electoral que le puede generar el segmento de la gente de escasos recursos, en la periferia, en las colonias populares. Sí, y sí va a estar muy peleado ahí con Morena, porque también traen esa bandera de ir por, claro, como dice el presidente López Obrador, es un mercado, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Es un mercado Entonces electoral. Tienen que estar ahí trabajando. Lo que dices, a mí sí me parece que por lo menos sí va a tener un poco de mayor votación en el Partido del Trabajo, sí, por claro. esto que te digo, por el trabajo que están haciendo en la calle. El trabajo a Morena yo no lo estoy viendo trabajando, jalando votos, o sea, sí tienen su voto duro, como le llaman, pero no estoy viendo que vayan por más, a conseguir más, o sea, los veo tirados en la hamaca, pues, para decirlo coloquialmente, ¿no? Esperando que se dé el día de la elección y apostándole al abstencionismo. Así es como veo a los morenistas en este proceso, con esa soberbia, ¿no? De
de ser el partido en el poder y de llevar el respaldo todavía del presidente López Obrador y de tener una candidata que ofrece pues la continuidad del proyecto de la transformación. Así, en esa arrogancia y en esa soberbia los veo a los morenistas en el estado. Y por otra parte, yo creo que sí va a estar muy interesante la votación que pueda obtener el partido, pues no quisiera llamarle de encuentro solidario, porque la verdad es que es el partido janquista, es el partido del ingeniero Hank, más panistas y más otros priistas, resentidos con algunos otros movimientos a los que han pertenecido. Entonces, yo creo que esa medición de fuerzas va a estar muy interesante. Y pues la verdad es que el resultado que veo es el triunfo de Morena, porque pues es el partido en el poder y sabemos que pues la maquinaria se aceita desde pues los programas sociales, y pues no conozco a quien vote en contra de quien le está dando pues una despensa o una ¿cómo se llama? Una beca salario, ¿no? En el caso de los jóvenes, y pues en el caso de los adultos mayores, pues la pensión de los 65 y más. La verdad es que no creo que pinte mucho en el estado del Partido Verde, hablando del caso de los senadores, porque es donde están compitiendo, y también veo muy poco probable que Movimiento Ciudadano tenga un crecimiento en el estado. No sé cómo veas tú a Movimiento Ciudadano, pero yo la verdad es que sí veo que no. Disminuido. Sí, muy disminuido, y no creo que tenga posibilidad. No le veo mayor presencia. Pero no hay que olvidar una cosa, Una fórmula que ha funcionado los partidos en el poder, los partidos mayoritarios, es la fórmula de la apuesta a preservar el voto duro en el contexto de una escasa participación electoral. Eso garantiza el triunfo del partido principal, el más fuerte. Cuidar, preservar y tal vez hacer crecer un poquito más, si se puede, pero no necesariamente sería un objetivo trascendental, sino cuidar tu voto duro, y con eso garantizas. Administrar, ¿no? Con eso garantizas el resultado electoral en un contexto de baja participación electoral. Ahora, Enrique, hay un tema que ha estado sobre la mesa muy recientemente y que ha dado mucho de qué hablar. Ha sido motivo de varias columnas políticas en la entidad. Estoy hablando de Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, y su rompimiento con la gobernadora Marina del Pilar, que pues se siente lastimada por no haber sido la candidata a la alcaldía de Tijuana por el partido Morena. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque pues es Tijuana la joya de la corona, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de votos y donde tal vez se garantiza el triunfo, pues para ir ganando más espacios hacia otros puestos, ¿no? O con miras a otros procesos electorales. ¿Crees que finalmente Montserrat se decante y se sume o trabaje para fortalecer al partido del trabajo, o se mantenga al margen de la elección? Yo creo que la presidente municipal de Tijuana tiene una situación muy complicada, muy débil. Yo creo que sus días están contados, porque está viviendo en carne propia el efecto o la consecuencia de no actuar con la disciplina partidaria que todo partido político impone como regla de oro. Finalmente, agotada la parte del procedimiento para seleccionar candidatos, llega un punto en que todos entienden, así ha sido con todos los partidos, todos entienden que la decisión está tomada y que o te sumas al candidato seleccionado por la cúpula
no necesariamente por una encuesta, metodología democrática, sino por una cúpula, o te separas y rompes, pero eso tiene un costo. Sí. Lo saben muy bien en el PAN, lo saben muy bien en el PRI, lo saben muy bien en Morena. En ese contexto, la posición de rebelde, si la queremos catalogar así, no le puede durar mucho. Ella tiene solamente unos 3 días máximo enfrente, hasta el momento del registro de candidatos, cuando eventualmente, si da un golpe de timón y logra ser postulada por otro partido, se va con el PT o qué sé yo, finalmente no le queda mucho tiempo, sus posibilidades se agotan, y si decide mantenerse en una posición que el Comité Nacional de Morena califica como rebelde, entonces va a pagar un costo muy grande. Y va a terminar su carrera política en este momento, y puede terminar mal, muy mal, si el Comité Nacional decide hacer valer en su contra algunas medidas de castigo para sofocarla y someterla. Mira, yo creo que la alcaldesa se equivocó y tengo identificados 2 momentos así muy claros del por qué no fue ella la candidata para poder reelegirse. Porque tenía esa posibilidad, ¿no? Hay un momento en el que se aprueba o se lanza una iniciativa por parte de la gobernadora para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ella en ese momento de que lanzan la iniciativa, dice, no, yo estoy en contra, porque sería volver a los pepos y bla, bla, bla. O sea, ahí ya daba muestras de que no iba a estar alineada con el proyecto político de la gobernadora Marina del Pilar. Y otro es el caso de esta conformación de esta agrupación de municipios que integraron Armando Ayala, Araceli Brown, Darío Benítez de Tecate, Araceli Brown de Rosarito, Armando Ayala de Ensenada y la alcaldesa Montserrat Caballero de Tijuana. Entonces ese también fue un momento en el que pues se enfrentaron con la gobernadora Marina del Pilar, porque ella también estaba en desacuerdo con crear los organismos, o más bien municipalizar los organismos del agua, ¿no? Ese también fue otro momento en el que ella evidenció que no iba a estar disciplinada, porque ya después vimos que Araceli Brown rompe con el gobernador Jaime Bonilla y se suma a Marina del Pilar, al igual que Armando Ayala. Por eso es que ellos sí están como candidatos. Eso es lo que yo pienso y creo que no le permitió a Montserrat Caballero ser la alcaldesa o la candidata para reelegirse en la alcaldía de Tijuana. Y pues bueno, ya lo demás es consecuencia, ¿no? De que pues como no te vas a sumar, no vas a ser parte de mi proyecto de gobierno, pues te van a relegar y te vamos a relegar y ahí lo estamos viendo. Y sí, como lo dices ya rápido, porque se nos está yendo el tiempo, ya nada más le quedan 3 días, bien lo comentas, le quedan 3 días a Montserrat Caballero para ver si se define en registrarse como candidata por el Partido del Trabajo, porque ya del 28 de marzo al 8 de abril comienzan los registros para los candidatos a las alcaldías, en este caso 7 de Baja California y las 25 diputaciones, ¿no? Mira, en la vida política de este país, que sigue siendo esencialmente centralista, el poder se ejerce de manera vertical y hay un orden de jerarquías de arriba hacia abajo. Y en toda forma de estructura y organización política, el control de los partidos se cimenta en figuras de jerarquías. En ese contexto, con cualquier partido, el gobernador será siempre el líder de facto, el líder político de un partido, y los alcaldes estarán abajo, subordinados políticamente Siempre. ante la autoridad.
tú enfrentas ese orden jerárquico Y te pasa lo que estamos viendo. y te pasa lo que estamos viendo. Le pasó por un momento a Xicotenca Leiva Mortera con Roberto de la Madrid Romandía. Cuando a los ojos de la gente de Roberto de la Madrid, Xicotenca Leiva quiso construir una base propia y una red propia para fortalecerse políticamente, y lo frenaron y lo pararon. Claro. Pero no es la primera vez ni el primer ejemplo, entonces... Ni será el último. Y claramente esa forma de organización y de ejercicio de poder es la que sigue predominando. Siendo así, bueno, pues claramente la líder política de Morena en Baja California pues es la gobernadora. Claro. ¿No? No se alineó y por, esas son por las elemental principio de consecuencias. orden, el Comité Nacional no va a permitir que alguien subvierta ese orden. Así es. Y bueno, Enrique, amigos, se nos acabó el tiempo. La siguiente semana vamos a seguir platicando ya con los candidatos que se registraron y más sobre estas alianzas políticas, y los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes a las 7 de la noche. Pásenlo bien. Hasta la próxima. Esto fue Redes de Poder, una producción de Esquina 32.